El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su segmento Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 11. ¡Qué entusiasmo para seguir aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios! La lección 11 en su parte C del programa Feliz para Siempre suena muy prometedora para profundizar en la fe y en la comprensión de las Escrituras. Buenas tardes, Antonio. ¿Listo para explorar más temas juntos? Listo para seguir con esta sección. Ahora vamos a ver la parte del día martes de la lección 11 para los nuevos creyentes. Una visión global de la Biblia. ¿Qué podemos decir hablando en términos global de la Biblia, profe? La Biblia es un relato comprometido con la redención de la humanidad, mostrando la voluntad de Dios de restaurar y renovar su creación. Es una narrativa unificada que revela el plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Uh-huh. ¿Cómo se divide la Biblia y en cuántas partes y cuáles son los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos y otros libros con los que cuenta la Biblia? En general, la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos libros históricos como Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job. Libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y los 12 profetas menores como Oseas y Amós. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios, Hechos, las Epístolas y Apocalipsis. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos? Sí, correcto. Ajá. Trabajemos el Antiguo Testamento primeramente y luego veamos el Nuevo Testamento en sus puntos más sobresalientes. Perfecto. El Antiguo Testamento destaca la creación, la caída del hombre, el pacto de Dios con Israel y las profecías sobre el Mesías. Hablemos primero de la creación y el pacto con Israel. Adelante. En Génesis encontramos la creación del mundo por Dios en 6 días, culminando con la creación del hombre y la mujer a su imagen. Luego, a través de Abraham, Dios establece un pacto de bendición para todas las naciones. Este pacto se reafirma con Isaac y Jacob, marcando el inicio del pueblo de Israel. ¿Qué ocurre luego en la secuencia histórica? Tras la creación y el pacto, vemos la historia de los patriarcas, la esclavitud en Egipto y la liberación a través de Moisés. Luego viene la entrega de la ley en el Sinaí y la conquista de la tierra prometida bajo Josué. Este período es seguido por la era de los jueces. ¿Por qué es para nosotros importante estudiar el periodo de la era de los jueces? Es crucial porque durante la era de los jueces vemos el ciclo repetitivo de desobediencia, opresión, clamor a Dios y liberación. Nos enseña sobre la necesidad de permanecer fieles a Dios y la importancia de líderes justos que guíen al pueblo en rectitud. ¿Qué periodo sigue luego de la era de los jueces? Después de la era de los jueces, llega el período de la monarquía. Comienza con el rey Saúl, sigue con el rey David y luego su hijo Salomón. Es un tiempo fundamental en la historia de Israel con la construcción del templo y el auge de Jerusalén. ¿Qué ocurre cuando y por qué se divide el pueblo de Israel en dos reinos? El pueblo se divide tras la muerte de Salomón, debido a tensiones tribales y descontento por las políticas de trabajo forzado y altos impuestos. El reino del norte, Israel,
y el reino del sur, Judá, se forman como una nueva etapa dentro de la historia bíblica. A pesar de haberse dividido el pueblo de Israel en dos reinos, eh, ¿qué implicaciones tiene esto que ver para La, el así llamado pueblo de Dios? la división trajo consecuencias significativas, conflictos internos, idolatría y alejamiento de Dios. Los profetas advirtieron sobre las consecuencias, lo que llevó a la conquista y exilio de ambos reinos. A pesar de esto, Dios promete en las Escrituras restaurar a su pueblo y traer salvación a través del Mesías. ¿Cuál de los dos reinos tiene una mayor eh, prioridad o preeminencia en el relato bíblico? Judá tiene mayor prominencia en el relato bíblico. De Judá desciende la línea davídica y posteriormente Jesús, el Mesías. Además, el reino de Judá perdura más tiempo y es foco de muchas profecías y eventos clave. ¿Existe algún periodo en el que podríamos llamar la era del oscurantismo antes de Cristo? Podríamos considerar el período del exilio babilónico como una era de oscurantismo para Israel. Tras la conquista de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación de muchos israelitas a Babilonia, la nación enfrentó un gran desafío en su identidad y fe. Este periodo fue crucial para la reflexión y renovación espiritual. Antes de Jesucristo, ¿en cuántas etapas podría dividirse el pueblo de Dios, partiendo como primer pueblo de Dios el no llamado israelita, sino el que antecede a Noé? Ujú. ¿Cuántas, en cuántas etapas podría dividirse el pueblo de Dios partiendo del Génesis hasta Malaquías? Podemos dividirlo en 5 etapas principales. Patriarcal, desde Adán hasta José, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob. Esclavitud en Egipto y Éxodo. La opresión en Egipto, liberación por medio de Moisés y el viaje por el desierto. Conquista y época de los jueces. Entrada a la tierra prometida y liderazgo de los jueces. Monarquía unida y dividida, desde Saúl, pasando por David y Salomón, hasta la división en los reinos de Israel y Judá. Exilio y restauración. Exilio babilónico y el retorno bajo Esdras y Nehemías, terminando en Malaquías. ¿Qué puntos en común encontramos en estas 5 etapas? En todas vemos la soberanía de Dios, su deseo de relación con la humanidad, la importancia de la obediencia a sus mandamientos y la promesa de una redención futura. También la fe de las personas es puesta a prueba, revelando su necesidad constante de la guianza y misericordia divina. ¿Qué puntos negativos podemos ver en estas 5 etapas que tienen en común? En todas las etapas encontramos desobediencia, idolatría y falta de fe, lo que lleva a consecuencias como el sufrimiento, la opresión y el exilio. A pesar de las bendiciones de Dios, el pueblo repetidamente se aleja, mostrando la fragilidad humana frente al pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Israel desde su inicio? El propósito de Dios para Israel siempre fue ser un pueblo elegido que reflejara su carácter y viviera bajo sus leyes, sirviendo como luz para las naciones. A través de Israel, Dios quería mostrar su amor, justicia y fidelidad, preparando el camino para la venida del Mesías, quien traería salvación al mundo entero. Pasemos ahora al día miércoles. La pregunta para el miércoles es, ¿qué quiso decir el texto? O sea, ¿cómo definimos nosotros, cómo entendemos nosotros el contexto del texto? ¿Cómo definimos el contexto de un texto leído? El contexto de un texto se refiere a las circunstancias que lo rodean, el entorno histórico, cultural
literario y lingüístico en que fue escrito. Incluye el propósito del autor, la audiencia a la que se dirige y cómo interactúa con los pasajes circundantes. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para entender el texto? Para entender el contexto, necesitamos conocimientos históricos y culturales, herramientas de análisis literario, versiones originales del texto, comparación de traducciones y comentarios académicos o teológicos. Leyendo Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27, ¿cómo podemos aplicar una correcta comprensión de este texto, tomando en cuenta lo que hemos hablado en cuanto a el contexto del texto? Para aplicar una correcta comprensión en Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27, debemos entender el contexto histórico y cultural, el valor atribuido a las riquezas y la percepción de ellas como señal de favor divino. Considerar el propósito de Jesús al confrontar las prioridades del joven rico. 3. Analizar el lenguaje y las estructuras literarias usadas. 4. Reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús en el contexto del pasaje completo y la totalidad del Evangelio. Pasamos ahora al día jueves. En el día jueves vamos a ver el contenido, o sea, ¿qué quiso decir el texto? Hablando ahora del contenido, ¿cómo identificamos el contenido del texto? El contenido se identifica al analizar qué dice el texto literalmente, observando las palabras específicas, la estructura y los temas principales abordados. Involucra entender el mensaje que el autor intenta transmitir, los argumentos presentados y cómo se desarrollan a lo largo del pasaje. Aplicando el mismo a Marcos 10, versículos 17 al 27, ¿cuál sería el contenido? En Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27, el contenido se centra en el encuentro entre Jesús y un joven rico. El pasaje aborda temas como la riqueza material y la vida eterna, las exigencias del discipulado y el desafío de poner a Dios por encima de todo. El joven se enfrenta a la elección entre sus posesiones y seguir a Jesús, lo que lleva a una enseñanza de Jesús sobre la dificultad de que los ricos entren en el reino de Dios. Podríamos aplicar estas dos lecciones, tanto qué quiso decir el contexto como qué quiso decir el contenido, ahora a Lucas 18, versículo 18. Antonio, ¿qué parte de este pasaje te parece más desafiante o reveladora? Repito la pregunta. En Lucas 18, versículo 18 y Mateo 19, versículo 20, junto a Marcos 10, versículos 17 al 27, comparemos los tres textos y veamos cuál es su contenido. Claro, comparemos esos tres pasajes. Todos tratan sobre el encuentro de Jesús con un joven rico. En cada relato, el joven pregunta cómo heredar la vida eterna. Jesús le dice que obedezca los mandamientos y luego que venda todo y lo siga. El joven se va triste y Jesús comenta sobre lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios, ilustrándolo con la metáfora de un camello pasando por el ojo de una aguja. Mientras Marcos y Mateo utilizan la figura del camello, Lucas menciona la dificultad de que un rico entre en el reino de Dios sin esta metáfora. Pero el mensaje central es el mismo en todos,
el desafío de desprenderse de las riquezas para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo aplicamos este versículo a nuestra situación a esta época? Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a motivarnos a vivir con integridad. En una época marcada por el consumismo y la acumulación de bienes, nos impulsa a examinar cuánto valor damos a lo material en comparación con nuestra vida espiritual. La enseñanza nos recuerda que seguir a Jesús implica estar dispuesto a sacrificar comodidades y seguridades terrenales por algo más grande, una relación genuina con Dios. Nos invita a evaluar si nuestras actitudes y acciones reflejan verdaderamente nuestra fe en nuestras vidas diarias. Nuestra última pregunta. ¿Cuál versión de la Biblia debo utilizar y por qué? Eso depende de tus preferencias y necesidades. Algunas versiones, como la Reina Valera, son más tradicionales y poéticas. Otras, como la Nueva Versión Internacional, usan un lenguaje más contemporáneo y accesible. Lo importante es encontrar una que te resuene y te ayude a comprender mejor las Escrituras. Hasta aquí la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes número 11. La invitación es para que nos acompañen la próxima semana cuando estaremos viendo la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes número 12. Cómo estudiar la Biblia, segunda parte. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través del Espíritu Santo y la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en compañía de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, deseo que tengas un excelente día. Te dejo entonces con la despedida y el resumen del estudiado por parte de nuestro asesor bíblico Copilot. Adelante, profe. Gracias, hermano José Moreno. Amigos, recuerden que aquellos a quienes Dios llama, Él también los capacita. Y quienes Él envía, los acompaña. Sigamos siempre gozosos, conectados a Jesús a través del Espíritu Santo y la Biblia. La próxima semana profundizaremos en cómo estudiar la Biblia, segunda parte. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Amén. Gracias, profe. De nada. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.